entre Nahum y ¿qué otro libro? Sofonías, ¿verdad? Para que lo busquen. Estamos viendo el capítulo 12 el día de hoy. Y hoy no venimos, hermanos, solamente a estudiar un capítulo más de la Biblia. Hoy no venimos a estudiar un capítulo más de la Biblia. Hoy venimos a hacer algo distinto, hermanos. Hoy venimos a colocarnos en el mismo lugar donde estuvo el profeta Habacuc. Vamos a colocarnos todos en el lugar donde estuvo el profeta Habacuc en el capítulo número 2. El libro de Habacuc dice en el versículo 1 algo muy impactante. Dice, sobre mi guarda estaré, capítulo 2, versículo 1, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Vean esta situación de Habacuc, vean en la postura que tiene Habacuc. Habacuc venía de tener en el capítulo 1 una conversación con Dios. Habacuc había platicado con Dios, como se los decía al inicio del servicio. Le hacía dos cuestionamientos al Señor, no en un afán de reclamo, sino en un afán de conocer por qué pasó, por qué va a pasar, o por qué no has actuado, Señor, en esta forma o la otra. Yo creo que todo el mundo le hemos hecho con el corazón al Señor una pregunta, ¿sí o no? Lo malo es cuando le hacemos una pregunta como reclamo, cuando le dices, ¿por qué Dios? A Dios no se le reclama, hermanos. Jamás, jamás. Habacuc estaba haciendo una pregunta diciéndole, Señor, ¿hasta cuándo? El hasta cuándo lo habíamos visto. Es como una oración, Daniel, que le dices, Señor, he estado pidiendo desde mucho tiempo atrás. Señor, tengo semanas, tengo meses, tal vez tengo años rogándote por una situación especial en mi vida y aún no respondes, Señor. ¿Hasta cuándo, Señor, te has de compadecer y has de responder mi necesidad? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué pasan estas cosas, Señor? Veo que, Señor, no has metido tu mano aún, Señor, pero yo quiero entender cuál es tu propósito. Y vemos en el capítulo 2 una postura de Habacuc que es realmente impactante. Después de tener esa conversación con el Señor, venía de no entender lo que estaba pasando en el capítulo 1. No entendía lo que estaba pasando, venía de mirar injusticia, Habacuc venía de mirar violencia, venía de mirar corrupción. Y se preguntaba a Habacuc, Señor, ¿dónde estás? ¿En tu vida personal lo has preguntado, Señor, dónde estás? Yo sí se lo he preguntado. Pasa, Señor. ¿Por qué no me escuchas, Señor? ¿Por qué parece que no escuchas mi oración? ¿Por qué parece que no escuchas mis ruegos, Señor? Y tal vez esa sea tu pregunta el día de hoy. Señor, yo he puesto delante de ti una necesidad, he puesto delante de ti un ruego, una súplica, Señor. Padre, esta es mi pregunta para ti, no en reclamo, Señor. Y haces tú tu pregunta. Tal vez has visto o has vivido injusticia en tu casa. Tal vez, hermanos, has visto una violencia disfrazada de carácter fuerte en tu casa o en tu trabajo. Pero vamos a hablar de la casa. Tal vez has visto silencio de Dios donde esperabas una respuesta inmediata. Pero en el capítulo 2, hermanos, ocurre algo distinto. Habacuc se calla totalmente. ¿Sí se dan cuenta? Se calla y deja hablar a Dios. Habacuc hace algo. Él decide esperar en Dios. Y es un momento, hermanos, en donde vemos la fortaleza de Habacuc, la fuerza de Habacuc que le da a través del Espíritu Santo. Es el instante en donde él decide quedarse a hacer una cosa, a vigilar, a ser como un centinela, a estar pendiente. Dice el versículo 1, sobre mi guarda estaré. ¿Sí lo ve? Sobre mi guarda estaré. Estaré atento como un vigía. Estaré atento como un vigilante. ¿Cómo están los vigilantes, hermanos, en los centros comerciales?
Atentos. Bueno, se supone que deben estar atentos, ¿verdad? Se supone que debe estar viendo a ver qué está sucediendo, qué está pasando, a no dejar pasar a ninguna persona que no tenga que hacer nada en otro pasillo o simplemente en las aduanas. Cuando viajas a Estados Unidos y estás ahí en la frontera, ningún policía te deja pasar si no te identificas, si no le enseñas tu pasaporte, si no le enseñas el permiso. Hay una vigilancia, total vigilancia. Y así se pone este hombre, Habacuc, dice, sobre mi guarda estaré. Estaba dispuesto a recibir una respuesta de parte de Dios. Estaba esperando. Dice, y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Qué está diciendo ahí? Que va a velar para ver lo que se le dirá, para ver, ¿sí? Lo que se le dirá. Está en un momento, hermanos, en que nosotros también tenemos que esperar respuesta de Dios. Tenemos que esperar lo que Dios quiere hablar, lo que Dios quiere decirte, sí, pero tienes que mantenerte firme como centinela, cuidando, vigilando, estar a la expectativa de que Dios te hable, estar al pendiente. ¿Y saben qué estar al pendiente? Hace muchos años existían los teléfonos en casa de línea. No sé si algunos no los conocieron, ¿verdad? Ahora ya todo el mundo usa celular, ¿verdad? Pero antes había un teléfono que estaba conectado a una línea telefónica en el que marcabas. Bueno, mi papá me decía, tú estás más al pendiente del teléfono cuando te marca Mayela que otra cosa. Yo nada más sonaba el teléfono y si estaba dormido daba un brincote, me paraba y salía corriendo. Bueno, hasta le ganaba el teléfono a mi hermana y mi hermana y yo nos peleamos por contestar el teléfono. Estabas al pendiente, estabas ahí presto, porque no quería que Carla escuchara mis conversaciones. Y escuchaba que levantaba el otro lado de la bocina, cuélgale, ¿no? Y luego estás al pendiente. Así estaremos al pendiente cuando Dios quiera llamar, cuando Dios te quiera hablar. O lo dejas para después, para el rato, Señor. Ahorita estoy dormido. Señor, al rato me hablas, porque ahorita estoy ocupado, te estoy comiendo. Señor, estoy trabajando. Dice, debemos estar como el centinela, al pendiente de lo que Dios quiere hablarnos, de lo que Dios nos quiere decir. Y, hermanos, yo creo que hoy el Espíritu Santo nos pregunta a nosotros y te pregunta a ti, ¿estás dispuesto como Habacuc a subir a una torre como el centinela? El centinela subía a la torre, o si era una ciudad fortificada con muros grandes, porque así se cuidaban las ciudades antes, tenían muros grandes, altos, gruesos, y ahí se subió una persona como vigilante, y ahí estaba atento a ver quién iba a venir, quién se acercaba, y cuando venía ese centinela, ese vigilante, veía que venía peligro, agarraba la trompeta y tocaba hacia la ciudad para que la ciudad estuviera alerta de lo que pudiera pasar, de lo que pudiera venir. Habacuc capítulo 2, versículo 1, nos habla de esa posición de Habacuc. Él está en una situación de alerta, está en una situación de que estoy esperando a ver qué va a suceder, qué va a pasar. Y nosotros estamos dispuestos a velar, hermanos. ¿Estás dispuesto a esperar hasta que Dios responda? Piénsalo en tu corazón. ¿Estás dispuesto a aceptar la respuesta que Dios tiene para ti, para mí? ¿Estamos dispuestos? Porque cuando Dios habla en este capítulo, hermanos, en este capítulo no habla Dios con algodoncitos. En este capítulo, hermanos, Dios no habla suavemente. Ciertamente Dios es amor. Y la misma Biblia nos enseña que el que ama a su hijo lo corrige. En este capítulo Dios no habla suavemente. En este capítulo, hermanos, y el siguiente vamos a ver cómo Nahum
aceptó la respuesta de Dios, cómo Nahum tomó la respuesta, y te lo digo por adelantado, la aceptó con una alabanza. No era fácil la respuesta que Dios le dio. Y yo te pido, hermano, que permitas que esta palabra examine tu propio corazón. Por favor, que Dios examine tu corazón con esta palabra. Examina tú también tu corazón. Piensa, escucha, no te vayas a pensar en lo que vas a hacer después de aquí. Te prometo que si pones atención, hermano, ¿sí? Terminamos antes de las 5 de la tarde. ¿Ok? Lo prometo. Yo quiero invitarte a que hoy no seas un espectador más, porque a veces somos espectadores. ¿Sabes qué hace un espectador? Anita, ¿sabes qué es un espectador? ¿Qué es un espectador? Que especta. No. ¿Qué es un espectador? ¿Mandé? Que solo está viendo, que está viendo un espectáculo. ¿Sí? Hoy no seamos espectadores de la palabra de Dios. Por favor, ven como un vigilante, ponte en la posición de un vigilante, hermano. Ven como, ven corriendo como alguien sube a la torre en busca de respuesta de parte de Dios, en busca de esperanza de parte de Dios. Ven dispuesto a escuchar qué es lo que Dios te quiere decir. Ven y también está dispuesto, como está Nahum, no solamente a expectar, sino está dispuesto a callar. Versículo 1. ¿Y yo qué dije? Perdón, Habacuc, como Habacuc, gracias, dispuesto a callar, porque a veces no nos gusta callar, no nos gusta callar, no nos gusta esperar. Y yo sé que hoy el Señor quiere hablar a tu vida, el Señor quiere hablar a mi vida habló, y es por eso que comparto esta palabra, porque el Señor habló a mi vida con esto. Y Habacuc fue ese centinela, hermanos, y no encontramos un profeta desesperado aquí en esta narración de Habacuc, sino vemos a un hombre que espera, que sube a la torre en un sentir de esperar respuesta de Dios. Y te digo nuevamente, hoy como iglesia, tú y yo necesitamos, tú y yo hoy necesitamos subir a esa torre y que el Señor abra nuestro entendimiento. Un centinela, hermanos, tenía una función vital, como se los decía ahorita. Era un centinela, es una persona con una estrategia especial, una estrategia militar, ¿no? ¿Y qué sucedía si ese centinela fallaba? ¿Qué piensan? Si ese centinela se distraía o se quedaba dormido, el enemigo iba a entrar y el pueblo, ¿qué iba a pasar con el pueblo si entraba el enemigo sin que estuvieran alertos? Podía costar vidas. Un centinela que no está atento, un vigilante que no está atento, un vigilante, un centinela que se queda dormido y no avisa lo que viene, le pueden costar vidas, hasta su propia vida, si es que queda alguien. Por eso el vigilante, hermano, espiritualmente debe estar despierto cuando todos duermen. Escuchar la palabra de Dios, escuchar su voz, advertir al pueblo, no solamente es labor del predicador, es labor de cada uno de nosotros. Tú eres un centinela en tu casa. Tú eres un centinela en tu casa. Tú, varón, eres un centinela en tu casa. Mujer, tú también eres centinela en tu casa. Debes de estar alerta. Deja de dormir tanto, y no físicamente, sino espiritualmente. Debes de estar alerta a lo que Dios quiere hacer y cómo lo va a hacer. Porque si el vigilante, hermano, no está alerta, hermano, te puede costar la vida. Y te puede costar la vida espiritual. Te puede costar tu relación con Dios, te puedes extraviar, te puedes perder. Si tú empiezas a meter anatema y no estás viendo qué cosas están pasando en tu casa, anatema es maldición, empiezas a meter una cosa, otra cosa, empiezas a permitir cosas que a Dios no le agradan. Hermano, ten cuidado, tengamos cuidado.
Tengamos cuidado, hermanos, porque mucha sangre puede ser derramada. Y no me refiero solamente a sangre física, sino hablando espiritualmente. Muchas vidas pueden perder. ¿Cómo está tu familia nuevamente? ¿Cómo está tu relación con Dios? Versículo 1, regreso ahí. Dice, el centinela espera. Dice, sobre mi guarda estaré. Y luego dice, y velaré para ver lo que me dirá. Ahí vemos a Habacuc nuevamente con la mejor actitud, una actitud correcta. Esperar en Dios. Está expectante. No pregunta más, solamente está guardando silencio. ¿Y eso a qué nos enseña a nosotros? A dejar de murmurar, a dejar de estar en contra de lo que Dios está haciendo, lo que Dios quiere hacer. Habacuc en ningún momento, hermano, se rebeló aquí contra Dios, ¿sí? A pesar de lo que vendría, a pesar de cómo respondería, ¿sí? Vemos el versículo 2, versículo 3, le dice Dios, le dice Jehová a Habacuc, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Dios no ordena escribir la visión para beneficio de él nada más. Dice, escríbela. Le dice, ponla en tablas, sea perpetuo, para que otras generaciones escuchen lo que Dios ha hecho, lo que Dios va a hacer. Dios ordena escribir esta visión para beneficio de otros, para testimonio de las siguientes generaciones. No solo era para Habacuc. Lo que Dios le dictó a Habacuc era también para fortalecer a otros. ¿A quiénes? A los que leyeran. ¿Y qué crees? ¿Y qué crees? ¿Y qué crees? Tú y yo lo estamos leyendo hoy. Tú y yo lo estamos leyendo hoy. Tú y yo estamos leyendo lo que Dios le dictó a Habacuc para tu vida y para mi vida. Por eso es que tenemos que estar en esta tarde alertas. Alertas. Tenemos que poner atención. Si te empiezas a distraer, si te empieza a dar sueño, hermano, levántate. Sí, o sea, tú necesitas escuchar la palabra de Dios. Yo necesito escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? Hoy la estamos leyendo tú y yo, y esto nos da testimonio de que Dios oye. Nos da testimonio de que Dios responde. Esto nos da testimonio de que Dios es real. Porque seguramente tú tienes una petición, seguramente tú tienes una necesidad, seguramente hay algo en tu vida, en tu corazón que le has preguntado a Dios, que has estado orando, Señor esto, Señor el otro. ¿Sabes qué? Dios responde hoy. Pero tienes que estar alerta a lo que Dios te quiere hablar, a lo que Dios quiere tratar contigo. A lo mejor no te va a responder como tú quieres, pero a lo mejor te va a decir, aguas con esto en tu vida, aguas con esto otro en tu vida. Estemos atentos a la palabra de Dios, que la palabra no se distorsione, le dijo Dios a Habacuc, por eso escríbela. Sí, que se sepa que soy un Dios fuerte, que soy un Dios verdadero, que soy yo Jehová, que lo sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que mi palabra es fiel, que nadie puede decir lo contrario, lo que Dios promete, Él lo cumple, ¿sí o no? Lo que Dios promete, lo cumple. Todo a su tiempo y conforme a su perfecta voluntad. La misma Biblia nos lo dice en Números, ¿no? Dios no es hombre, ¿se acuerdan? Dios no es hombre ni hijo de hombre, para que se arrepienta. Dios no es hombre para que mienta. Los hombres mienten, pero Dios no. ¿Sí? Y Él cuando dice algo lo cumple. Él lo cumple. Y dice versículo 3, aunque la visión tardara aún por un tiempo, hermano, aunque tarde la visión, aunque tarde la respuesta que tú estás anhelando en tu vida, en tu corazón, la necesidad que tú tienes,
tal vez tienes la necesidad de trabajo, tal vez tienes la necesidad de que un familiar se convierta a Cristo, tal vez tienes la necesidad de que Dios sane tu vida, sane tu corazón, tal vez tienes la necesidad de una enfermedad, la necesidad que podamos tener de tener una mejor relación con tu esposo, de tener una mejor relación con tu esposa, una mejor relación con tus hijos, con tus padres. No sé cuál sea tu necesidad, Dios responde. Aunque tardare, Dios responde. Y no es porque se le haga tarde a Dios, es porque Él tiene un tiempo perfecto para responder. Tiene un tiempo indicado para responder. Y a veces Dios no te da las cosas. ¿Sabes por qué? Porque sigues caminando en la necia. Porque sigues haciendo las cosas indolentemente. Porque no le has pedido a Dios dirección y sigues tú mismo fallando, fracasando por ti mismo, por tu necedad. Por tu necedad. Dile, Señor, instrúyeme, Señor, enséñame, Señor, ¿qué quieres de mi vida? ¿Cómo te quieres manifestar a mi corazón? Señor mío, Padre, he orado mucho tiempo y las cosas no se dan. Señor mío, afina mi vida. ¿Y sabes qué pasa cuando Dios afina tu vida? Es lo mismo que pasa con las guitarras, con los instrumentos de cuerda. Cuando pones la cuerda está toda floja, pero cuando empiezas a afinarla, la cuerda se empieza a estirar, a estirar, hasta que da un tono perfecto. Está tan estirada la cuerda, hermano, que si yo llego a tocar la guitarra y la rompo la cuerda, me puede saltar a mí un pedazo de la cuerda y me puede dar un chicotazo y duele. Imagínate qué tan extendido, qué tan estirado tiene que estar. Dios a veces, hermanos, nos empieza a afinar, nos empieza a jalar. Y a nosotros no nos gusta. A nosotros nos gusta estar pasivos, tranquilos. Y el versículo 4, hermanos, es el corazón de todo este capítulo, porque dice este versículo, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. No hay más que dos caminos, hermano. Ahí está hablando aquí en este versículo de dos caminos. Está hablando del hombre orgulloso, si se da cuenta, si lo ve. He aquí aquel cuya alma no es recta y dice qué. ¿Sí lo está viendo? Y se enorgullece, el hombre orgulloso. ¿Cuántos hombres y mujeres orgullosas hay aquí? Levante la mano. No les creo. Bueno, sí hay hombres y mujeres orgullosos, ¿verdad? Que somos bien orgullosos. Vea lo que dice el Señor. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Aquella alma pecadora es una persona que se llena de orgullo. Y luego dice, mas el justo por su fe vivirá. El orgulloso, ¿cómo es? ¿Cómo es el camino del orgulloso? El camino del orgulloso es un camino arrogante. El orgulloso es una persona impulsiva que podrá tal vez prosperar temporalmente, pero vive bajo el yugo del pecado. Y si hay un pecado universal, por llamarlo de alguna forma, si hay un pecado universal, es este. ¿Por qué lo digo? Puedes ir con la gente más rica, con la gente más poderosa del mundo y vas a encontrar te vas a encontrar con la gente más influyente del mundo y ¿sabes qué vas a encontrar ahí? Orgullo. ¿Sí o no? Orgullo. Ahora, ve y busca con la gente más pobre, con la gente más miserable y ¿sabes qué vas a encontrar ahí? Orgullo. Dice por ahí un predicador, el orgullo puede vivir tan cómodamente en un palacio como en una choza. ¿Mm? El orgullo puede vivir tan cómodamente en un palacio como en una choza. ¿Hay orgullo en tu vida? Piénsalo. Piénsalo y medítalo. En el momento en que tú digas, yo no soy orgulloso, pero mi hermano sí, mi esposa sí, mi esposo es orgulloso. Tú eres el orgulloso. Vete a ti mismo, no veas a los demás. Vete a ti mismo.
Examínate a ti mismo. Te dije al principio de esta enseñanza, tú ponte en el lugar de Habacuc. Ponte alerta. Ponte tú alerta. Porque nos gusta echarle la culpa a los demás. Y uno nunca ve lo propio. Yo nunca veo mis errores. Y cuando vemos los errores, los queremos corregir inmediatamente y sabes, no, no es cierto. Yo se los dije el domingo pasado, comenté el domingo pasado, hermanos. Dios trató mucho conmigo en ese sentido. ¿Se acuerdan que se los dije? Y lo vuelvo a decir. Carla a veces Carla, mi hermana, me mandaba a veces mensajes, ¿sí? Y no me gustaba lo que me ponían los mensajes. Jorge, esto. Es mi hermana menor, aunque ella se vea más vieja que yo, pero es menor, ¿verdad? Es mi hermana menor y no me gusta que mi hermana me diga dónde ve que estoy mal, dónde estoy fallando. ¿Sí? Hasta que un día se me abrió, ¡pum!, el entendimiento en lo que dice la palabra. ¿Se acuerdan que se los dije? Instruye, perdón. Sí, instruye al necio y se vuelve necio. Más el sabio, cuando es instruido, te lo va a agradecer. Entonces llegó el momento en que a mí me molestaba, a ver, Jorgito, peínate todos los días, métete a bañar. Y yo decía así, o sea, si me baño, no me baño, me peino, no me peino, no, es mi problema, ¿no? No me ponía eso, pero es un ejemplo, ¿verdad? O sea, si me baño y no me peino, obviamente, ¿verdad? Pero, pero me ponía cosas ahí que hasta que entendí lo que lo conocía, lo que había escuchado de la palabra, hasta que la semilla, ¿se acuerdan de la semilla de la mandarina que les dije hace rato? Hasta que la semilla de la mandarina cayó en mi corazón y dije, me lo está diciendo por algo. Y tengo que ser entendido por qué me dice las cosas. Porque yo conozco el caminar de ella. Y no estoy glorificando a Carla, glorifico al Dios de mi hermana. Porque Dios es el que transforma las vidas. Hasta que entendí que Dios habla a través de mi hermana mi vida y entendí, y hasta que un día le dije, lo entiendo, gracias hermana. A veces Dios nos habla, hermanos, y luego queremos aventarle todo a los demás. Escucha lo que Dios tiene que decirte hoy, a ti y a mí. Escucha lo que Dios tiene. Tú no puedes decir hoy, a mí Dios no me habló. Yo creo que a todos nos va a hablar porque a mí me ha hablado mucho con esta palabra. Llevo 3 semanas estudiando esto, leyendo esto, hermano, y veo más y veo más y veo más. Me veo reflejado y digo, soy un monstruo a la luz de la palabra. Soy un pecador a la luz de la palabra. Señor, necesito que corrijas mi caminar, necesito que corrijas mi vida, necesito que corrijas mi forma de hablar, de expresarme, mi forma de hablar a mi esposa, mi forma de hablar a mis hijas, mi forma de hablar a mi madre, a mi hermana y a mis hermanos de la congregación. Señor, dame más amor, dame amor para mis hermanos, para la gente que me rodea. Necesito, Señor, que tú trates conmigo. Yo creo que Dios necesita también tratar contigo. Pero tienes que aceptar que necesitas el trato de Dios. Necesitas aceptar que necesitas un tratamiento, una medicina espiritual para tu enfermedad que se llama pecado. Mientras que tú no admitas que eres pecador, mientras que tú no admitas que te equivocas, hermano, la medicina no va a entrar. Pero en el día que digas, Señor, soy pecador, Señor, sí me equivoco, ya no quiero ser el mismo, quiero que tú trates con mi corazón, quiero que tú trates con mi vida, entonces Dios va a darte su medicina que es su palabra y va a empezar a fluir en las venas. Pero mientras que no lo desees, hermano, vas a ser un hombre más en este mundo sin sentido o una mujer más sin sentido, que se va a levantar, va a hacer la vida y va a llegar a su casa en la noche, se va a dormir y no tiene sentido. La vida en Cristo tiene todo el sentido del mundo. La vida que Él ha puesto en nosotros nos hace ver otras cosas. Por eso, hermano, dice que el justo vive por confiar en Dios, no por lo que ve. El justo vive por confiar en Dios en todo momento, bajo cualquier circunstancia. Y así lo dice la palabra. Y la fe, hermanos, es una persona. ¿Quién es la fe?
¿Qué persona es la fe? Cristo. La fe es una persona, es Cristo. Es Cristo mismo. Hebreos capítulo 11, si quiere buscarlo bien, si no, escúchelo. Hebreos 11 dice que por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Hebreos 11, 12. 11:2 dice eso. Por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por Cristo, a través de Cristo, a través de Él, por Cristo, la fe. Moisés, en ese mismo capítulo 11 del libro de Hebreos, Hebreos está en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, dice, relata que Moisés rehusó, hizo a un lado el poder, la fama, el dinero que Egipto le podía dar. ¿Sí lo sabe? Egipto, hermanos, en la Biblia, usted sabe que Egipto es una tipología del mundo. ¿Sí? Entonces Moisés, por la fe, rehusó todo lo que el mundo le podía dar. No le importó lo que el mundo le podría dar. Dice Hebreos 11:27, por la fe abandonó a Egipto, abandonó el mundo y todo lo que ofrece, no temiendo la ira del faraón, porque el faraón se enojó. ¿Cómo es posible que rechaces esto? Moisés se fue. Tal vez dijo, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Lo rechazó todo. ¿A quién le gustaría estar en un palacio? Evelyn, ¿no te gustaría vivir en un palacio con mucha gente a tu alrededor que te atienda y tú sentada y nada más abriendo la boca y comiendo uvas? ¿A quién no le gustaría que llegaran y lavaran todos los días tu carro, Moisés? Ay, que lo dejen brilloso. ¿Qué más, patrón? ¿Qué más, patrón? ¿No te gustaría? Hermano Jesús, ¿no le gustaría traer un chofer que lo llevara a todos lados para que su camioneta no se talle ni nada? ¿No te gustaría, hermano Humberto, tener un mecánico tiempo completo ahí en tu casa y que te ayude y que le digas, arregla el carro de mi hijo, arregla el carro de mi otro hijo? ¿No te gustaría tener así? Imagínate a Moisés como príncipe de Egipto, teniendo todo a sus pies, todo, todo a sus pies. ¿Qué hizo? Todo esto lo tengo por basura. No me interesa. Pero dice la palabra que por la fe abandonó el mundo, abandonó Egipto y todo lo que ofrece. Y dice la palabra del Señor, no temiendo al hombre, porque Moisés se sostuvo de una forma, Saranayeli. ¿Sabes cómo se sostuvo? Se sostuvo viendo a quién. ¡Ay! A ver, Saranayeli, ¿cómo es eso? ¿Cómo voy a ver algo que no se ve? Está de locos, ¿sí o no? Dice la palabra de Dios que Moisés se sostuvo viendo al invisible. ¿Cómo voy a ver al invisible? Por fe. Y si la fe es una persona, ¿quién es? Moisés se sostuvo, se afirmó porque vio a Cristo. Cristo se reveló a nosotros y se reveló en la vida de Moisés. Y vio Moisés la grandeza de Cristo y dijo, Señor, todo esto lo tengo por basura, todo esto lo tengo por estiércol, Señor. No me interesa más, Señor, yo voy contigo a donde tú me lleves. No me interesa nada más, Señor, porque Cristo se le reveló y no es un caminar fácil, mi amado hermano. Por eso es que Habacuc dice en el capítulo 2, versículo 4, mas el justo
por su fe vivirá. Dice por la fe, y sigue diciendo Hebreos que por la fe, hermanos, toda esa gente que le fue revelado Cristo, toda esa gente que menciona en el libro de Hebreos, y dice todavía el libro de Hebreos que aún hay más gente. Dice que toda esa gente a que le fue revelado a Cristo, dice que experimentaron vituperios, experimentaron azotes, experimentaron prisiones, experimentaron cárceles, fueron pobres, fueron maltratados, dice la palabra de Dios, que fueron apedreados, que fueron aserrados, les pasaban el cuchillo, los mataban con el serrucho, sí, fueron asesinados, hermanos, fueron puestos a prueba pasando por desiertos, vivían en los montes, vivían en los desiertos, vivían en las cuevas, vivían en las cavernas. Porque Cristo se les reveló a ellos y dijo, no hay nada más hermoso que mi Cristo. No hay más que mi Cristo. Y yo no quiero más de mí, yo quiero más de Cristo. Y yo no quiero lo que el mundo me puede dar. Yo solamente quiero caminar con mi Cristo. Y decidieron caminar por la fe. Y decidieron caminar en Cristo y por Cristo, la gloria de su nombre. Y lo más tremendo, lo más hermoso, lo más maravilloso que dice Hebreos capítulo 11, versículo 38, de los cuales el mundo no era digno. No era digno. El mundo no es digno de que tú estés aquí, hermano. Date cuenta. El mundo no es digno de que tú estés aquí si tú estás caminando en Cristo y con Cristo. Porque tú no eres uno como los del mundo, hermano. Se supone, yo creo que se te ha revelado Cristo. Se te ha revelado tu vida, tu corazón, Cristo. ¿Y por qué seguimos caminando así? Nos seguimos quejando. Piensa en estos hombres aserrados, prisioneros, cautivos, viviendo en desiertos, viviendo en soledad, viviendo tal vez en los bosques, en las selvas, con mil peligros. Muchos fueron asesinados, apedreados, hermano, golpeados, y todo por una persona, por Cristo. Y a nosotros nos da pena hablarle de Cristo a la gente. Y aún así la palabra te dice aquí, y el mundo no era digno de ellos. El mundo no era digno de ellos. El mundo no era digno de ellos. Son demasiado valiosos. Por eso vivían como extranjeros. Por eso vivían como peregrinos. Sabían que no pertenecían a este mundo. Tal vez a los ojos del mundo parecían fracasados, Pati. Tal vez a los ojos del mundo parecían basura. Pero a los ojos de Dios, a los ojos de Dios, un tesoro de gran precio. A los ojos de Dios, joyas. Escucha esto, hermano. Cuando el mundo no sabe qué hacer contigo por causa de tu fidelidad a Cristo, cuando el mundo no sabe qué hacer contigo por causa de tu fidelidad a Cristo, es posible que estés caminando en la misma senda que ellos. Cuando el mundo no sabe hacer contigo, cuando el mundo te desecha a causa de tu fidelidad, a causa de tu testimonio, es posible que estés caminando igual que estos mártires. Y el mundo no es digno de tu presencia. ¿Qué piensas? Díganme rápidamente qué piensan, mientras que me limpio la nariz. Ya terminé. Gracias por sus comentarios. Y eso no es pérdida, hermanos. Eso es honra delante de Dios. Eso es honra delante de Dios. Eso es honra delante de Dios. Y ahora vienen los siguientes versículos
que nos hablan sobre los 5 ayes. Estos ayes, como los dice la Biblia, o los menciona, es lo que iba a pasar con la gente de Babilonia, los caldeos. ¿Verdad que sí? Y los ayes, que así se le conocen, y ustedes saben, los ayes se le dice así porque son los ay. De ay es A-Y. Ay es A-Y, de lamentación. Ay de aquel que hace esto. Ay del otro. Por eso se le llaman ayes. ¿Ok? Dios pronuncia 5 ayes contra Babilonia. Y podríamos pensar muy bien, hermanos, que son juicios dirigidos a este imperio pagano. Pero les voy a decir algo, hermanos, pero en realidad, estos 5 ayes son patrones del corazón humano. ¿Sí? Estas 5 cosas se pueden manifestar en la vida del creyente. Vamos a verlos. El versículo 6 al 8 lo voy a leer y dice, ¿no han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él? Dirán, el primer ay del que multiplicó lo que no era suyo. Ay de aquel que robó, ay de aquel que explotó a la gente, ay de aquel que saqueó, ay de aquel o sea, multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿No se levantarán, versículo 7, de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos? Dice el 8, por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Ahora, ¿cómo puede verse esto hoy en un cristiano? ¿Cómo puede verse esto hoy en un cristiano? Escuche esto, por favor. Cuando el deseo de una persona, cuando el deseo de prosperar de una persona se convierte en obsesión. Cuando el deseo de una persona se convierte en obsesión. ¿Se acuerdan del nombre que les dije que estaba buscando para que lo escribí? Sí, Eusebio. Les voy a contar la historia de Eusebio. ¿Sí? Eusebio ama al Señor profundamente. ¿Y por qué le puse Eusebio? Porque no hay ninguno aquí que se llame Eusebio. ¿Ah? Eusebio ama al Señor profundamente. Eusebio participa activamente en algunas áreas de la iglesia, asiste a reuniones, pero en su trabajo comienza a surgir una oportunidad de ascenso. Y el ascenso significa más dinero, más plata, más money. ¿Es malo? ¿Es malo tener un ascenso en tu trabajo? No. ¿Es pecado tener un ascenso en el trabajo? No. El problema, hermanos, no es el progreso, sino sino cuando empieza a gobernar eso tu corazón, su mente, cuando sabes que puedes ser tú el que puede obtener ese ascenso, tu mente gira, empieza a girar, empieza a cambiar. Hay una vacante, puedo tener ese ascenso yo, voy a echarle ganas, porque a lo mejor voy a ser jefe, porque a lo mejor voy a ganar bonos, porque va a haber más dinero, voy a tener mayores prestaciones, tengo que tener mejor mis métricas. ¿Y sabes qué empieza a hacer esa persona? Empieza a permitir que todas esas ideas empiecen a estar en su cabeza y empieza a mermar su deseo de seguir caminando con Cristo. Ora menos, lee la Biblia menos, o la lee con prisa, asiste a la congregación solamente cuando tiene tiempo. Su paz depende de su rendimiento mensual, de su productividad laboral, y la prosperidad, hermano,
En ese momento dejó de ser bendición. ¿Y sabes en qué se convierte? En maldición. En ese momento se convierte en maldición. ¿Qué otro ejemplo puede ser? Cuando justificamos pequeñas deshonestidades laborales. Acuérdense, estamos hablando sobre cuando el deseo de prosperar se convierte en obsesión. Cuando justificamos pequeñas deshonestidades laborales. ¿Cómo cuáles? Cuando maquillas los números para tu jefe. Tal vez no estés hablando de dinero, tal vez estés hablando de, no sé, de piezas producidas en una planta, estés hablando de alguna cantidad, tal vez que te están pidiendo para llegar a tus métricas y empiezas a maquillar tus números. Aparentemente no estás robando, ¿verdad que no? Aparentemente no estás robando, ¿sí? Pero estás comprometiendo la verdad. La conciencia empieza a endurecerse. Tenemos que tener tanto cuidado en nuestro caminar como cristianos, hermano. Tanto cuidado. Otra cosa es cuando medimos la bendición con lo material. Tienes un ascenso en el trabajo, aumento en el salario, compras un mejor auto y lo primero que dices, Dios me está bendiciendo. Tal vez dices, si Dios no estuviera conmigo, no tendría lo que tengo ahora. Empezamos a ver los resultados. Empiezas a estar en una pasividad espiritual. Tu vida devocional empieza a secarse. Tu carácter se vuelve más irritable. Tu familia, hermano, ya no te ve. Porque llega el momento en que la presencia de Dios en tu vida fue sustituida por la prosperidad. Otro punto, cuando la ambición desplaza a la devoción. Un cristiano puede decir, hermano, que ama a Dios y al mismo tiempo puede alimentar su codicia de una forma muy silenciosa. Simplemente vive insatisfecho. ¿Cuántos de nosotros vivimos insatisfechos? ¿Mm? ¿Cuántos? ¿Cuántos quieren más? Es que, Señor, nada más te pido esto. Señor, nada más te pido el otro. Cuando Carla, mi hermana, nos dio el curso o las predicaciones sobre finanzas, me parece ser que en ese curso ella mencionó a uno de los hombres que eran de los más ricos hace muchos años, a este Rockefeller. ¿Se han escuchado de Rockefeller hablar alguna vez? Que le hicieron una entrevista y en esa entrevista le preguntaban a este Rockefeller, ¿hasta cuándo va a decir que es suficiente? Y la respuesta de él fue, $1 más. $1 más. ¿Es mucho $1? Son 17 pesos, 18 pesos, $1. ¿Cuánto va a ser suficiente? 17 pesos más. Te vuelven a preguntar, ¿cuánto va a ser suficiente? 17 pesos más. Y a veces nos pasa a nosotros en nuestras vidas, no estamos contentos con lo que Dios nos da, con lo que Dios pone en nuestras vidas. Siempre queremos más. Luego dice el segundo ay, del versículo 9 al versículo 11, se lo voy a parafrasear, dice, ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido. ¿Cómo puede verse eso hoy, hermano? Cuando ponemos nuestra seguridad, cuando ponemos nuestra estabilidad económica en lugar de poner en primer lugar al Señor. Cuando construimos reputación espiritual mientras descuidamos nuestra vida secreta. Cuando aparentamos firmeza espiritual, pero nuestra confianza real está en lo material, en lo tangible. El cristiano, hermano, puede cantar, decir, Dios es mi refugio en el tiempo de debilidad, pero vivir dependiendo de su propio sistema de protección. Hermanos, el tercer ay
Lo voy a leer, capítulo 2, versículo del 12 al 14. Dice, ay del que edifica la ciudad con sangre, ay de aquel que edifica la ciudad con opresión, con violencia, y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Versículo 14. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren al mar. No todo abuso es físico, hermanos. Esto es interesante que lo escuchemos. Porque ¿se acuerdan que les dije que hay que ponernos nosotros como se puso Habacuc? Alertas, estar en una situación como centinelas, vigías. Aquí en estos dos ayes, yo no sé si tú te has visto o no, pero en este tercer ay, yo creo que muchos nos podemos ver, ¿sí? No todo abuso es físico en la vida del creyente. Puede manifestarse, hermanos, como manipulación, como, como nuestras relaciones en casa. Piénselo. Cuando hay un desacuerdo emocional entre el esposo y la esposa, ¿qué pasa? No digan gritos, porque aquí nadie grita, ¿verdad? ¿Qué puede pasar? Hay un distanciamiento emocional. Lo digo con otras palabras. Nos hacemos la ley del hielo, ¿verdad? Nos dejamos de hablar por días, por horas, y eso es abuso físico también. Si expresa tristeza el cónyuge, dice, estás exagerando, no inventes, estás exagerando, no, no es para tanto, andas muy sensible. Tal vez no levanta la voz, hermano, pero muchas veces, y lo digo por mí, muchas veces, yo no sé si tú estés igual que yo, y si estás igual que yo, no quiero que digas amén, ¿verdad? Pero muchas veces golpeamos con nuestras actitudes. Y no estoy hablando únicamente del hombre hacia la mujer, sino también de la mujer hacia el hombre. Y no estoy hablando nada más entre parejas, sino a veces entre hermanos. Estoy hablando también a veces hacia el padre, hacia los hijos, o de los hijos hacia los padres. Nos golpeamos, nos levantamos las voces, y es una forma, hermanos, de vivir de una forma con abuso. Tal vez no es físico, pero es un abuso emocional. Y aquí dice, ay, versículo 12, ay del que hace, el que crea, el que construye una ciudad, como con sangre, con opresión, con violencia. Y a veces así pasa en nuestras casas, ¿sí o no? Yo creo que nadie me puede decir que estoy mintiendo. Esto es abuso y es violencia disfrazado de autoridad. A veces, a veces uno usa la Biblia para controlar y usas versículos fuera de contexto, y lo pongo yo como varón. Tal vez yo le puedo decir a mi esposa, no, no estoy de acuerdo. A ver, Mayela, por favor. La Biblia dice que tienes que estar sujeta al varón. Estoy usando la Biblia fuera de contexto, porque así no es, ¿no? Le puedo decir, a ver, Mayela, recuerda que la Biblia dice que el hombre es la cabeza de la mujer. Yo soy el que tomo las decisiones. Eso se vuelve también violencia. ¿Sí lo sabe? Puedo decir eso, pero nunca voy a mencionar, porque a lo mejor no me conviene decir que la cabeza del esposo es Cristo. Y a lo mejor tampoco le voy a decir tampoco que yo debo de amarla como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella.
Nada más digo las cosas que me convienen en ese momento. Usamos la Biblia a nuestro favor, cuando realmente tiene que ser la Biblia, hermanos, es palabra de Dios y tenemos que aprender a vivir la Biblia. Por eso les dije, vamos a ponernos nosotros como se puso este hombre Habacuc, se puso en esa torre como centinela. ¿Dónde estoy fallando? Porque tal vez estos ayes son para los babilonios o babilónicos, no sé cómo se diga, ¿verdad? O para los caldeos. Pero esta palabra que fue escrita y Dios mismo dijo, apúntala, escríbela en las tablas, ¿para qué? Para testimonio de los demás, porque no nada más es para ellos, porque esa maldad que hay en los caldeos también la hay en el corazón del hombre. Engañoso, dice la palabra de Dios, es el corazón del hombre. Nosotros vivimos así. Ahora, no estoy diciendo nada más que del hombre hacia la mujer, porque también la mujer hace lo mismo con el hombre. ¿En dónde estamos parados como cristianos? ¿Seguimos viviendo igual, hermanos? Recordemos que la palabra de Dios, hermanos, no fue dada para sostener el ego humano, sino para formar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Hay veces que hay ira constante dentro de las casas, dentro del hogar. Hay ira constante. Ves que llega tu marido, ah, ya llegó este viejo gordo, ¿no? O la mujer anda con su mamá y, ay, no te pudiste haber quedado otro día con tu mamá. Empiezan los problemas, hermanos, pero la ira constante dentro del hogar y llegas aquí a la iglesia y empiezas con alabaré, a cantar y contentos todos. Hermano, en la casa a veces soy explosivo y aquí llego con mucha paciencia. ¿No te pasa a ti? Vienes diciendo y diciendo de cosas y muchacho, ya te dije que no vuelvas a llegar a las 2 de la mañana y demás y llegas aquí a la casa. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo está, hermano? Ay, de gloria en gloria, ¿cómo dicen? De victoria en victoria. ¿Cómo contestan? ¿No? ¿Cómo? Bendecido en victoria, pero con todos los problemotas en tu casa. En lugar que digas, hermano, tengo luchas. ¿Y sabes qué te vamos a decir? Welcome, bienvenido. No eres el único, porque todos tenemos luchas y todos tenemos que ser moldeados para que podamos tener la vida de Cristo, el carácter de Cristo en nuestros corazones, ¿no? En la iglesia puedes ser muy paciente, pero en tu casa explosivo. Tal vez no hay golpes en tu casa, pero sí, hermano, muchas veces hay tensión constante, ¿o no? Estás tensionado que porque es que hay que pagar el recibo de la luz y no tengo dinero, tengo que pagar el recibo del agua y no tengo dinero, hay que comprar esto y no sé qué hacer. Pues si no sabes qué hacer y no tienes dinero y no tienes una fuente de ingresos, pues ponte a chambear, ¿no? Ponte a chambear. Sabes que hace muchos años tuve mi segundo, un trabajo en donde tenía yo como 25 años más o menos, y me hicieron gerente, entre comillas, de un negocio chiquito, ¿no? Y mis tarjetas de presentación decía gerente, y pues yo me sentía fascinado por ser gerente. Nada más había dos personas, el que abría y yo, pues yo era el gerente de ahí. Bueno, no había más, ¿verdad? Había más. Pero empecé a conocer el negocio y puse mi negocio con el tiempo. Y empecé a ganar buen dinero en ese momento. Yo tenía como 20, ya tenemos como 28 años, 29, ya estaba casado, ¿no? Tenía un negocio de renta de coches y transporte ejecutivo en ese momento, no había muchos que lo hicieran. Y luego me maladministré, me empecé a ir para abajo. Y luego llegó un momento en que estaba tan estresado porque no había finanzas,
y una hermana le dio mi teléfono a una persona. Y me dijo, hermano, le van a hablar por si le interesa y pues tú sabes, ¿no? Los hermanos que pues, te echan la mano, te ayudan, oran por ti y se preocupan, ¿no? Y le dije, sí, hermana, gracias. Y cuando me dijo quién era la persona, porque es una persona que que de mucho, mucho dinero aquí en Coahuila, muchísimo dinero, dije, pues viene algo bueno, ¿no? Y me hablaron, hermanos, me hablaron. Y me dice esta persona, Jorge Nurreta, le digo, a sus órdenes, ex gerente. Ay, sí, ¿no? Y le digo, a sus órdenes. Me dice, señor, necesitamos que venga a una entrevista porque queremos que maneje el negocio. Dije, eso es todo, papá. Lo pensé, honestamente. Y ya llegué, me entrevisté, platiqué con ellos, con ellas, y cuando me dicen, sí, 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 señor Jorge, queremos que maneje en el negocio, que maneje en el negocio o que maneje el negocio. No, o sea, queremos que sea nuestro chofer. Yo así como que, ¿saben cómo me sentí? Se lo han de imaginar. Pero yo tenía una necesidad muy grande, muy grande. Mi esposa y dos pequeñitas. Denise todavía está en pañales. Así es que usted sabe cuánto se gasta en pañales. Mucho. Y decidí hablarle y decir, ¿sabes qué? Pues acepto. Y llegué ahí, hermanos, de chofer. Y me ponían a lavar los carros, me ponían a barrer, me ponían a limpiarle la suciedad a los perros que tenían ahí. ¿Sí? Me mandaban al súper. No iba ni con mi esposa en ese entonces, ya me amansaron, ahora ya voy con ella, ¿verdad? Pero no iba ni al súper. Y me ponían, es que tienes que comprar que chile serrano, chile morrón, porque tenían cocineros ahí en su casa, de la casa de los señores, ¿verdad? Y y ahí va. No era la respuesta que yo estaba buscando de parte de Dios. No era lo que yo buscaba de parte de Dios. Porque ¿cómo es posible yo, Juan Camaney, sabiendo 5 idiomas? Porque soy políglota, ¿cómo se dice? Sí, ni sé cómo se dice, pero sí. Sé hablar cubano, sé hablar argentino, sé hablar uruguayo, mexicano y norteño, iñor, ¿no? Me sentía mucho y no recibí la respuesta que yo quería de parte de Dios, pero lo tomé. Dije, Señor, esto es lo que tú me das, gracias. Me costó, claro, pero aprendes a doblegarte delante de Dios y a recibir de Él lo que Él te da y dejar de juzgar, esto no me gusta, esto no lo quiero, esto no es para mí. Empiezas a ser agradecido con lo que Dios te da. Y a veces, hermanos, se forma una tensión constante cuando no hay dinero, pero que sepa tu esposo, sepa tu esposa, que hiciste lo posible por conseguir el dinero, que te moviste, que saliste a vender tu ropa a 15 pesos allá en la Guayulera, que saliste a vender en 15 pesos tu ropa allá en Mirasierra, que te esforzaste. Lo hemos hecho una y dos veces y tres veces, ¿o no, Maye? Y hemos llorado, pero sabemos que todas las cosas nos ayudan para bien a aquellos que aman a Cristo Jesús. No hay golpes, pero hay tensión. La ira, hermanos, aunque no siempre grita, la ira a veces comunica miedo. El corazón que no ha sido suavizado por la gracia de Dios, hermanos, a través de su palabra, ¿sí? Tiene que ser confrontado. Voy al cuarto ay y voy un poco más rápido. Dice Habacuc capítulo 2, versículo 15, 16 y 17. Ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti
que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti y vómito de afrenta sobre tu gloria. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti y la destrucción de las fieras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades y de todos los que en ellas habitan. Aquí vemos, hermano, una degradación y una exposición vergonzosa total. Hoy puede reflejarse, hermano, tal vez en tu casa o contigo mismo. Esto traído a hoy puede reflejarse en un consumo secreto de pornografía. Se puede reflejar en una doble vida que puedes llevar, una doble vida hablando digitalmente. Estoy dando ejemplos, ¿sí? Se puede dar en un coqueteo emocional fuera de tu matrimonio. Vamos a buscar otra cita, pero se me fue. Denme un segundo, hermanos, por favor. Estamos en el versículo 16, ¿verdad? 15 y 16. A veces hay entretenimiento que alimenta la impureza, hermano. El creyente sabe que no cae de un día para otro. Es una caída que no te vas dando cuenta, paulatina. Vamos al quinto ay, Habacuc 2:18. Ya sé que es tarde, hermanos. Denme un minuto, bueno, denme 5 minutos más en mi reloj. Dice 2:18. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira para que, haciendo imágenes mudas, confíe el hacedor en su obra. Está hablando de idolatría, vean, versículo 19. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate, ¿podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata y no hay espíritu dentro de él. Vean, tal vez en nosotros no haya hoy idolatría, hermanos, pero el confiar en obras humanas en lugar de Dios también nos habla a nosotros. ¿Cómo qué obras humanas? La aprobación de otros. Nos gusta que la gente nos apruebe. Nos gusta ser aprobados por los demás. Nos gusta tener un aparente éxito profesional. Nos gusta siempre hablar diciendo el yo en todo, en mi opinión, en mi tiempo, mi voluntad y todo aquello que ocupa un lugar central en nuestras decisiones. Todo aquello que ocupa un lugar central en nuestras decisiones se vuelve un ídolo. Yo. Es que yo soy esto, es que yo estudié esto, es que porque, hermano, todo eso está aquí involucrado en la idolatría. Tú, yo, yo. Te vuelves ególatra, idólatra de ti mismo. Y qué tremendo. De ahí el Señor nos ha sacado a muchos de nosotros, hermano. Muchos. Versículo 20. Ya quiero terminar, hermanos. Y el versículo 20, hermanos, para mí es un punto culminante, un punto precioso, porque dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Callar, reverencia, nos enseña que ante la soberanía y la gracia de Dios, aunque el pecado parezca que está triunfando, hermanos, aunque haya un grito de la gente, podemos saber que Dios no nos ha abandonado. Que Dios no ha abandonado su trono de justicia, que Dios reina, que Dios gobierna
y que delante de Él todo mundo debe de guardar un silencio reverente. Delante del Rey tenemos que callar. Delante del Rey, hermanos, tenemos que callar. Lo que Él hace está bien hecho. Dios no ha perdido el control. Si parece que Dios tarda, ¿cuál es la respuesta? Espera. Si parece si ves que el impío prospera, no lo envidies, hermano. Habacuc subió a una torre y supo esperar y fue dirigido por Dios, pero supo esperar. Supo esperar. Tú también puedes correr a esa torre, hermanos, y decir con todo tu corazón, aunque la visión tarde, aunque tu respuesta, Señor, se va a tardar, no sé cuánto tiempo, en ti confío, en ti voy a esperar, porque sé que tu palabra me lo dice, que el justo por la fe vivirá. No es por lo que yo soy, no es por quién soy, es es por quién eres tú, Señor. Y si tú con esta situación con la que estoy viviendo, estoy pasando hoy, estás tratando conmigo, sigue tratando conmigo. Síguelo haciendo, sigue doblegándome, sigue humillándome delante de ti, Señor. Aunque llore, aunque grite, Señor, trata conmigo, pero no me sueltes. No me sueltes. No me sueltes. Moldéame, Señor. Señor, contigo hasta donde tope, Señor. Y cuando Dios empieza a pisarte, cuando Dios empieza a moldearte, cuando Dios empieza a tratar contigo, uno pega unos gritotes, pero sabes que es Dios el que está humillándote porque te está formando. ¿Hasta qué momento? Hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Capítulo 1 de Habacuc, la conversación que tuvo Habacuc con Dios, las cosas que Habacuc le decía. Y Dios le respondió, capítulo 1 y capítulo 2, y le responde de esta forma. ¿Ustedes creen que esa es la respuesta que Habacuc buscaba? No, no era la respuesta que Habacuc quería. No era lo que Habacuc quería oír, era lo que Dios quería decir. Y le dijo a Habacuc, escríbelo para que todas las generaciones sepan cómo son mis respuestas. Y a veces la respuesta de Dios no nos gusta, hermano, no nos agrada. Pero dice el versículo 20, mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. En una reverencia, diciendo, sí, amén. Hágase tu voluntad, no la mía. Padre, hemos terminado, Dios, este capítulo 2 de Habacuc, Dios. Te ruego, Padre, Dios, que tu palabra que fue dada, Señor, fue expresada, Señor, haya caído en buena tierra, Dios. Que podamos meditar tu palabra, que podamos pensar en lo que tú hablas y en las cosas que tú nos has dicho, Señor. Vamos a partir de este lugar, Señor, pero no queremos partir de tu presencia y te ruego que vayas con nosotros. Te doy gracias, Padre. Cuida a mis hermanos en sus trabajos, en sus quehaceres durante la semana, Señor. Guarda sus salidas y sus entradas, Señor. Y te ruego que esta palabra siga haciendo mella en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestras mentes, Señor. Porque seguramente hay mucho todavía de carne en nosotros, Señor mío. Mucho de carne, Dios. Padre, vivimos en la carnalidad, vivimos tal vez en fantasía, Señor mío, Padre, pensando cosas y el otro, Señor, en lugar de que meditemos tu palabra y confiemos en ti, de que tú actúas de una forma soberana, Dios. Tú haces lo que te place, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.